¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. En este caso, Sudamericano Sub-20. ¿Por qué? Porque estamos con una Copa Libertadores Sub-20. Después del apoyo que tuvo el video entre Independiente del Valle y Sporting Cristal, aquella goleada de 7-1 fue, ¿no? Sí, 7-1, que van a tener el primer comentario fijado para ir a disfrutarla. Pidieron que sigamos cubriendo la Copa Libertadores Sub-20. Si nos enterábamos antes que les gustaba, con gusto la íbamos a cubrir entera. Pero bueno, estamos en semifinales en estos momentos y nos encontramos con el primer partido. En un ratito se va a venir el segundo partido, pero ya tenemos el primer finalista. Estamos hablando de la cuna de los cracks, estamos hablando de la escuela que está sacando últimamente a muchos futbolistas de la selección ecuatoriana en estos momentos. Y más que se van a venir, porque esta camada que se está viniendo ahora es tremenda, terrible. Lo que juegan estos pibes, la están rompiendo toda. Si quieren les nombro un poco de los últimos partidos que tuvieron. Vienen de ganarle al Blooming por 3-0, le ganaron a Sporting Cristal 7-1, le ganaron a Caracas 3-0 y hoy en una semifinal de Copa le ganaron 3-1 a Guaraní, un Guaraní que se plantó muy bien y le jugó de igual a igual y que tuvo momentos en los que se pudo poner en ventaja, pero no lo logró por buenas atenciones defensivas después de tener desatenciones claramente de Independiente del Valle, que terminaron tapando esas entradas y por supuesto le dieron la victoria por 3-1 con la delantera que tiene, el mediocampo que tiene. Es tremendo esto. Pero bueno, vamos a darle play a lo que fue el resumen del gran partido entre Independiente del Valle y Guaraní. Les voy a pedir en el primer comentario fijado, van a tener OneFootball para poder seguir la Libertadores Sub-20, a su equipo favorito, el que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran, el jugador favorito que les guste, su selección, cualquier cosa la pueden seguir ahí en OneFootball. Toda información, toda actualidad, todo lo que quieran lo van a tener ahí, así que hacen clic, se descargan la aplicación, nos ayudan a nosotros, como no. Y bueno, y de paso ya que están, después de descargarse la aplicación, van a ver el partido que tuvo frente a Sporting Cristal. Vamos a hablar de las formaciones, que las tengo acá, porque ustedes saben que son futbolistas que todavía no conozco mucho, tanto de Guaraní como de Independiente del Valle. Sí hay un par que ya me empiezan a despertar sensaciones en el cuerpo, como diciendo, che, estos pibes van a llegar lejos, como es el caso del 9 y uno de los extremos que ya lo voy a nombrar. Pero bueno, ya arrancaba el partido. Guaraní en el minuto 27 tenía esta jugada espectacular que... imborrable para mí, después de una buena de Mercado, creo que es el que la termina sacando, pero vamos a hablar de la formación primero. Pinargote, arquero, Herrera, Ordóñez, Mina y Delgado, los defensores, Angulo en el mediocampo. Después tenés a Valencia, Mercado, Mejía y Acosta, los cuatro que estaban ahí en el mediocampo más adelantados, y Zagardia como único 9. Me estoy perdiendo la jugada, ¿no? Sí, Mina, terrible la pelota que saca Mina acá. Terrible, es espectacular. Esta creo que también va a ser imborrable para Guaraní, porque en el minuto 38 ya podría haber estado 2-0 tranquilamente. Fíjense cómo el fútbol siempre te da una oportunidad más, una chance más, pero hay que aprovecharlas. Y en este caso el que las aprovechó fue Independiente del Valle, que a partir de ese momento empezó a hacer más, empezó a... Bueno, acá es penal para mí, lo termina agarrando. Qué sé yo, La Molina la verdad no es un árbitro de mi gusto. Ustedes saben, es argentino, lo conocemos de acá, del fútbol de acá, y no voy a decir que es un desastre, pero no es un árbitro bueno, la verdad. Es regular tirando a malo. El agarrón está, después podemos entrar en detalle si es fuerte, si no es fuerte, si lo termina desestabilizando o no, pero la realidad es que el penal está bien cobrado en este caso. Minuto 43, fíjense que fueron 5 minutos después de la jugada que tuvo Guaraní. ¿Y quién se va a encargar? Creo que le dicen Kiko a Zagardia, o a Zagardia, no sé cómo decirle, Zagardía o Zagardia. Bueno, Zagardia vamos a decirle. Kiko creo que le dicen, Zagardia lo vi en las redes. Gol de 9, penal bien pateado, esquinado. Festejo de gol de él, ya lo hizo en el segundo gol, también lo vi que lo hizo así. Es uno de los futbolistas que me está despertando cosas y siento que va a llegar lejos este señor. Tiene mucha pasta, tiene
mucho potencial. Es como cuando vos lo ves en la cancha te das cuenta. Y otro de los que me estaba gustando es el Principito Valencia, que fue el encargado de meter el otro gol de penal, que ya lo vamos a ver, por supuesto. Antes hay un gol en el segundo tiempo, que acaba de llegar justamente. Después de una... Fíjense cómo son las cosas, que cuando la suerte no está de tu lado, terminás tocando la pelota, le queda la pelota al 9. El 9 no perdona. El 9 no perdona. Zagardia está en un estado de gracia terrible. Entonces todo lo que le quede en el área va a ser gol. Y en este caso definiendo muy, pero muy bien. Con mucha categoría. Pareciera que tiene 40 años de experiencia ya con la definición que tira acá. Un buen centro que no sé si es el 4 el que termina tirando el centro. Como les digo, estoy medio pifiando con los nombres porque no los conozco mucho, pero a medida que vayamos viendo más partidos de ellos, obviamente los voy a empezar a conocer bien. Y bueno, Zagardia, como les digo, redondeando un gran partido. Gol de penal, gol de jugada, y sí, hace así porque es terrible. Es una aplanadora Independiente del Valle. Más allá de que hoy Guaraní lo pudo haber... se pudo haber puesto en ventaja tranquilamente, es una aplanadora. Te pasa por arriba, tiene mucho físico, juega muy bien, se entienden muy bien todos. Se nota que hay un proyecto serio detrás. Se nota que ya viene arrastrando hace muchos años, llevando las camadas poco a poco. Y se nota en cada partido que ves. Que se entienden, que hay química dentro de la cancha. Esas cosas vos te das cuenta con ver un partido. En este caso, otro penal. Vuelvo a repetirlo. Pueden entrar en dudas si fue o no fue. Acá sí entro más en duda. Porque yo la verdad que no lo veo el toque. No sé si había VAR tampoco en la sub-20, pero no lo fueron a ver nunca. Así que ven acá casi que ni lo toca. Entonces este no sé si fue penal. La verdad es que acá sí les puedo decir que para mí no es penal. El primero sí, penal indiscutido. Este segundo ya no me parece tan penal. De todas maneras se va a encargar de patearlo Valencia, el Principito Valencia, creo que le dicen el Principito. Una de las aluviones que tiene este mediocampo Independiente del Valle. Muy bien definido, otra vez, con mucha categoría. Estos muchachos definen con mucha categoría. Con mucha categoría. El penal bien pateado, salvo el último, que lo termina errando, creo que es Caicedo. Bien pateado. Incluso el de Guaraní estuvo bien pateado también, que termina siendo gol de penal, por supuesto. Pero bueno, ya te ponías 3-0, ya se empezaba a saborear esa final de Copa Libertadores Sub-20, ya recordando la del 2020, que la terminó ganando. Te das cuenta ya desde ese momento que las camadas van a ser buenas. Cuando un equipo sale campeón de una Copa Libertadores Sub-20, que si bien puede ser que no todos lo jueguen con todas sus figuras, porque quizás más de uno esté con el equipo titular, pero en estos casos se traslada después a las categorías mayores. Independiente del Valle viene haciendo bien las cosas ya hace bastante tiempo. Bueno, acá el penal de Guaraní, que se va a encargar de patearlo Benítez. Porque no hablé de la formación de Guaraní. Después, cuando termine el resumen, voy a hablar de la formación de Guaraní. Y les voy a decir, Benítez me gustó también. Es un penal bien definido, pero acá también me quiero quedar con lo que hace el arquero, con lo que hace Pinargote, que es muy bueno, la verdad. Es muy bueno porque adivina el palo, casi la saca encima. Ahora lo vamos a ver, miren. Cuando la Molina dé el ok, porque no se los quiero spoilear. Valleguay ya le spoileé una banda, así que no importa. Bueno, bien pateado el penal, gol, pero bien por parte de Pinargote. Ese tipo de penales te va a dar experiencia para más adelante y van a ver que de a poquito lo va a empezar a sacar cada vez más. Entonces ya con estas cosas nos damos cuenta que tiene buena lectura. Con los pateadores de penales, por ejemplo. ¿Adivinó el palo? ¿Y puede pasar que otro no lo adivine? Sí, por supuesto que puede pasar. Pero bueno, 3-1 terminó el partido. Voy a decir la formación de Guaraní, que la tengo acá. Estaba Dionisi, después estaba René Rodríguez, Alexis Cantero, Thiago Servín, Fernando Castro. Por otra parte tenemos a Rivarola, a González, a Benítez, otro Benítez. El primero es Bernardo, el segundo es Alcides, si no me equivoco, sí, Alcides Benítez. Después está Matías Segovia y Milciades Adorno. Buen nombre Milciades, me gustó. Pero bueno, esa fue dirigido por Aureliano Torres. Creo que jugó en la academia, si no me equivoco, Aureliano Torres. San Lorenzo también, bueno, no importa. Cuestión, gran partido, Guaraní estuvo a la altura, Independiente del Valle también, como les digo, por momentos estuvo para cada uno. Guaraní tuvo la oportunidad, no la aprovechó, Independiente del Valle sí la aprovechó. Y bueno, y el Mata Gigantes, ya desde las divisiones inferiores, es una aplanadora y es así, cuando le dejas espacio, te gana el partido y clasifica a la final de la Copa Libertadores, que la vas a vivir acá en Suda.
Y por supuesto, ahí va a venir una propuesta nueva para más adelante sobre un video que se puede venir en el canal, pero lo voy a proponer en la final, así que estén atentos al canal. Nos vemos en un ratito en la otra semifinal de Copa y como no, gracias por estar ahí, los quiero mucho. Un abrazo a todos y chao, chao.